Shalom, Padre Fernando. Shalom, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el honor, ¿no?, que me otorga el poder estar aquí con usted haciendo un vídeo en honor a un tema muy importante, ¿cierto? Que ahora les vamos a contar cuál es, pero ante todo presentémonos. Yo soy Ariel de Judeo Historia, los que están viendo este vídeo en mi canal ya lo saben, y me dedico a eso principalmente, a hablar de historia judía en mi canal de YouTube y en muchas ocasiones también a encontrarle ese vínculo a la historia judía y al origen judío del cristianismo. Y es por eso que estamos aquí juntos, haciendo esto. Y también porque tengo que decir, bueno, yo soy el Padre Fernando Morales, vivo aquí en Jerusalén y tengo un canal de YouTube, pero también soy seguidor de tu canal. Y entonces a partir de esto, ¿verdad?, nos hemos encontrado y hemos tenido la ocasión de hablar y bueno, de acordar el poder hacer esto, que creo que va a ser muy interesante. Así es, así es. Y de hecho, bueno, nos hemos visto en varias ocasiones caminando por Jerusalén, porque Jerusalén es como un pueblito. Yo varias veces camino por Jerusalén y lo veo, y así fue como nos vimos hace poco y acordamos en hacer esto para el día de hoy, que es un día muy especial, 2 de febrero, ¿cierto? Que dentro del calendario católico es una fecha importante. Y es una fecha importante porque el 2 de febrero se cumplen 40 días desde la Navidad. Y obviamente ahora vamos a ver por qué eso tiene importancia. Genial. ¿Cómo se llama la fiesta? En la Iglesia Católica se llama la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Ok, yo he visto algo, la Candelaria. ¿También? Sí, porque como se habla de la luz de las naciones, se generó toda una tradición en torno a llevar velas, simbolizando la luz que es Cristo. Okay. Entonces, a partir de ahí, candelas son las velas, entonces la Candelaria de la fiesta de las velas. Y yo siempre digo que muchas veces la gente que lee el texto sin tener un conocimiento previo del contexto judío, quizás no entiende el contexto histórico, y el hecho de que esto haya sido 40 días después, y de hecho no porque sí estamos sentados en este lugar, estamos en las escaleras, ¿no?, originales por las cuales hace 2000 años los peregrinos judíos llegaban al templo de Jerusalén, entre ellos también Jesús, primero con su familia y luego ya de adulto con sus discípulos, y atrás la entrada al templo de Jerusalén, porque si presentan a Jesús 40 días después de su nacimiento en el templo de Jerusalén, muy probablemente en algún momento caminaron por estas escaleras, y es que el número 40 no es porque sí. No es casualidad que haya pasado justo 40 días después del nacimiento de Jesús. Y es a eso a lo que venimos, ¿cierto? A explicar un poco el contexto histórico y también a darle una interpretación desde el punto de vista de la Iglesia Católica. A mí me gustaría, primero, si te parece, contamos un poco el contexto. Vamos a abrir el Evangelio. Abrámoslo, pero me encanta eso que acabas de decir, el hecho de que estamos precisamente ubicados en el escenario original. Es decir, podemos imaginarnos en estas mismas escaleras, que estas sí son precisamente las piedras del primer siglo. Por aquí subió la Sagrada Familia con el niño, y aquí, en algún punto de este lugar, pasaron, y tal vez por aquí fueron unos encuentros con ciertos personajes que vamos a leer. Es decir, estamos en el lugar original. Y luego estamos ante uno de los textos, creo yo, uno de los textos del Evangelio más judíos que uno puede encontrarse. Todos, de algún modo, pues tienen un vínculo, un nexo claro con el judaísmo, pero aquí es indiscutible e insistente. Entonces creo que va a ser muy interesante. Que viene desde antes incluso, viene desde la circuncisión de Jesús, que es unos versículos un poco antes. Sí, el versículo anterior. El versículo anterior. Entonces, vamos a leer, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, de hecho desde el nacimiento. Lucas es muy judío en sus explicaciones. Versículo 22, Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice así, Padre, por favor. Aquí. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Podemos parar aquí porque después viene la cita de la ley. Correcto. Pero ya de entrada, un inicio con muchas cosas que comentar. Así es. ¿Qué significa, no? Que lo llevaron para presentarlo al Señor. Yo siempre digo algo, que es que cuando un judío lee el Nuevo Testamento, automáticamente se da cuenta de lo que está pasando. Porque hasta el día de hoy hay cosas de las que se habla en el Evangelio que quizás no exactamente igual, pero de una manera muy parecida, los judíos seguimos haciendo.
En el judaísmo hay una mitzvah, es decir, un mandamiento de los 613 que hay en toda la Torá, que de hecho a mí me gusta cuando el Evangelio dice la ley de Moisés es la Torá. Es como si dijera según la Torá, para contextualizarlo dentro del contexto judío. Hay un mandamiento que dice que a los niños primogénitos hay que rescatarlos. Y esto se llama Pidyon Aben. El primogénito de la madre tiene que ser rescatado porque le pertenece a Dios. Y esto viene a recordarnos, este mandamiento se entrega inmediatamente después de la salida de Egipto, porque es un mandamiento que sirve para recordar la salida de Egipto y especialmente la muerte de los primogénitos, que fue la 10ª plaga con la que Dios castigó a Egipto. Nosotros, los judíos, cada año conmemoramos la salida de Egipto, pero a lo largo del año, a lo largo del calendario, hay muchos momentos en los que también recordamos la salida de Egipto. Uno de ellos es cuando nace un primogénito. Y para poder reivindicar ese hecho nacional histórico, lo que hacen las madres es a los 30 días o a partir del día 30, no tiene que ser el día 30 exacto, puede ser unos días después, y ahora esto es importante para lo que va a venir después, las madres tienen que venir al templo de Jerusalén y, mediante una acción simbólica, entregándole unas monedas a uno de los sacerdotes, simbólicamente liberar al niño. Esto se llama Pidyon Aben, la liberación del niño, que se sigue haciendo hasta el día de hoy. No hay templo, pero sí hay primogénitos que siguen naciendo en el judaísmo, y sí hay sacerdotes, a los que simbólicamente las madres que tienen un hijo primogénito van, en este caso a la sinagoga, entregan simbólicamente esas monedas y el niño queda liberado. Y esto es lo que hace aquí la Sagrada Familia. Esto es lo que hace aquí María con José, que vienen a traer a Jesús, según por lo menos mi interpretación histórica, para poder liberar al niño. Claro, la Iglesia ha identificado esto como la presentación de Jesús en el templo. Antes dijimos, yo antes fuera de cámara, lo podemos decir, ¿cierto? Yo dije, claro, desde el punto de vista histórico, no vienen a presentar a Jesús, vienen a hacer un mandamiento que se llama Pidyon Aben, la liberación del niño. ¿Por qué la Iglesia posteriormente llama este acontecimiento, hasta tal punto que hay una fiesta incluso, llamada la presentación de Jesús? Bueno, voy a responder, pero poniendo un paso anterior, y es que al inicio de lo que leímos, primero mencionaba otro elemento. Decía cuando se cumplieron los días de su purificación, hablando de María. Entonces, esto responde a aquello de los 40 días, ¿no? Correcto. Que precisamente la ley de Moisés, la Torá, establece que la mujer debe purificarse 40 días después del parto, y solo después de esos 40 días y ya purificada puede venir al templo o puede participar en las ceremonias religiosas. Entonces, de eso estamos hablando. Y vienen aquí. Y yo creo que aquí hay 3 elementos. Está la purificación de María. Ahí hablará de un sacrificio, de hecho, que se ofrece aquí en el templo. Luego, el Pidyon Aben, que has mencionado y has explicado suficientemente. Y luego, el tema de que no la Iglesia, sino Lucas en el Evangelio dice que vinieron a presentarlo. Entonces, usa la palabra, vinieron a presentarlo, pero la palabra incluso presentarlo me parece insuficiente. La traducción mejor de la palabra griega sería, vinieron a ofrecerlo al Señor. Entonces ya ahí ya es extraño, porque cita la ley del Pidyon Aben. Ahora, eso es lo que no leí, pero inmediatamente después de esto cita la ley donde se manda redimir o rescatar al niño, pero nunca habla de que hayan pagado los 5 shekels o las 5 monedas de plata. Correcto. Que debían pagar, como está escrito en la Biblia y como aún hoy se hace. Así es. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué San Lucas nos dice que vinieron a ofrecer al niño, no a redimirlo, no a rescatarlo? Pero nos cita esa ley, pero luego no nos habla de que hayan hecho un pago. Y más bien nos habla de que hicieron un sacrificio. ¿Podemos seguir leyendo? Por favor. Dice así, nos habíamos quedado en para aquí, cumplir lo escrito en la ley del Señor. Ahí va. Que, paréntesis, 5 veces en todo este texto, 5 veces se va a mencionar para cumplir la ley de Moisés. Que no queden dudas. Para cumplir la ley de Moisés, 5 veces.
por si alguien pensaba o decía que Jesús no era judío o algo por el estilo. O que no cumplió. A mí me ha pasado también que me dicen Jesús renegó del judaísmo, Jesús no cumplió la Torá. Me parece que está lo Más claro no suficientemente puede claro. estar. Para cumplir lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Entonces, aquí esta cita habría que ver cómo está en el original, pero está hablando de que vino a ser ofrecido al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Si nos vamos a la Torá, y tú me corregirás, sí que aquí tú eres el experto, en la Torá, esa ofrenda de un par de tórtolas o 2 pichones no se refiere al niño. No, ¿A qué se refiere? se refiere, de hecho aquí Lucas habla de 2 tradiciones que son independientes, pero que Lucas las mezcla a propósito, y por eso yo antes dije, el Pidyon Aben lo tienes que hacer a partir del día 30, pero no es obligatorio que lo hagas en el día 30. Aquí hay 2 mandamientos diferentes. Uno es el del Pidyon Aben, que es el que vimos hasta que Lucas nos habló de los 2 pichones, que es la liberación del niño primogénito. Y hay otro mandamiento que habla del sacrificio que la madre tiene que hacer cuando se cumplen los 40 días de purificación. 30. Sí, después de los... Correcto, que es, uno, un sacrificio de agradecimiento. Son 2, ¿por qué? Porque son 2 sacrificios en realidad, son 2 mandamientos diferentes. Uno, que es para dar gracias a Dios, se llama Korban Olá en el texto original, y otro que se llama Korban Hatat. Y aquí vamos a meter un poco de polémica ya desde ya, que es el sacrificio de la pecadora. Es decir, la madre del niño tiene que venir al templo para cumplir 2 cosas. Uno, para liberar a su hijo, que es un primogénito, el Pidyon Aben. Eso se hace en el día 30 o luego. Y otro, 40 días después, que se hace Del nacimiento. del nacimiento para ofrecer un sacrificio en honor a Dios de agradecimiento y un sacrificio para expiación de sus pecados. Son 2 sacrificios. De hecho, la Torá, y aquí podemos sacar algo en claro también al respecto del nivel socioeconómico de la familia de Jesús, dice, la mujer tiene que traer un cordero y una paloma. Si no dispone de suficientes recursos económicos, tiene que traer 2 palomas. Y aquí el texto nos dice que trajo 2 palomas. Es decir, parece ser, no es que eran mendigos, pero tampoco eran de la aristocracia. Es decir, cumplen sin excederse. Y este es otro mandamiento, que es el mandamiento de venir y ofrecer sacrificios. Ok, el de agradecimiento lo entendemos. 40 días después se ofrece un sacrificio de agradecimiento. El sacrificio de la pecadora no lo podemos entender o nos cuesta. Pero ya no solo porque la Virgen es la Inmaculada Concepción, que ahora vamos a hablar de eso, porque una madre que tiene a un hijo es pecadora. Cualquier madre, no solo la Virgen. Luego lo hablamos de la Virgen también, peor todavía. Pero ¿por qué una mujer sería pecadora? Esto ya es extraño, ¿cierto? Me parece un poco difícil de entender, habría que explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que Lucas mezcla primero las 2 tradiciones. A nivel narrativo es mucho más fácil de hacerlo así para que el lector entienda. Y segundo, yo creo que vienen 40 días después, vienen desde Galilea, ellos no viven en Jerusalén, y 40 días después hacen los 2 mandamientos. Hacen en el día 40 el Pidyon Aben, que aunque diga que se tiene que hacer el día 30, se puede hacer también unos días después, y aprovechan y metafóricamente matan 2 pájaros de un tiro. Es decir, en el mismo momento que vienen al templo, hacen los sacrificios de purificación y también el Pidyon Aben. Eso es lo que yo creo que sucede aquí, que está bien. Es decir, desde el punto de vista histórico sabemos que así hacían muchas familias. En lugar de venir 2 veces, venían solamente una. Efectivamente. Y me parece interesante que use además esta referencia a que ofrecieron este par de tórtolas o 2 pichones por lo que has dicho. Porque Lucas no de casualidad lo menciona, sino el Evangelio de San Lucas constantemente alaba la pobreza. Los Anawim, los pobres del Señor, son aquellos que Dios usará para la salvación del mundo. Entonces, como en todo el Evangelio va a hablar de que los pobres son los dichosos, los bienaventurados, entonces aquí también nos está haciendo una referencia clara que esta familia eran pobres, ¿no? Y le va a dar un significado teológico. Entonces nos lo está dando como en clave judía, pero nos está diciendo eran Genial. pobres. Y luego, efectivamente, aquí estamos hablando, por tanto, de 3 cosas distintas. Ya dijimos, una, la purificación de María, y este sacrificio es de la purificación. Otro, el hecho del mandamiento del Pidyon Aben.
Y otro, el hecho de que ellos vinieron no a redimir, sino aquí se nos insiste que vinieron a ofrecer al niño. Y aquí ya voy a entrar en esta materia, porque Lucas no de casualidad nos dice que vinieron a ofrecer al niño. Si pensamos un poco en este lugar, que es el templo, o que era el templo, y ahí estaba el altar de los sacrificios, era un lugar donde se ofrecían sacrificios de palomas, sobre todo de corderos. Pero ¿por qué aquí se ofrecían estos sacrificios? Porque este es, según la tradición, el lugar donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Entonces, así como aquí Abraham ofreció a su hijo Isaac en su corazón, no cruentamente porque no llegó a hacerlo, pero sí espiritualmente, aquí también la familia de Jesús ofrece al niño, al Señor, como Abraham lo hizo, en este lugar y de algún modo en el lugar donde se sacrifican los corderos. O sea, es una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. De hecho, aquí entramos en el tema. Lucas omite decir que hayan pagado, no sabemos si ocurrió o no, lo lógico sería que sí, y sin embargo Lucas no menciona que hayan pagado el pidionaben, las 5 monedas. ¿Por qué? Las 5 monedas son de rescate. Y en el fondo Lucas lo que nos está diciendo es, este niño no fue rescatado porque él es el rescate. Él es el pago. Su sangre va a rescatar al mundo. Entonces, por eso no van a rescatarlo a él, porque él será ofrecido. Entonces, él es ofrecido incruentamente, también como Isaac fue ofrecido incruentamente, porque después él mismo se ofrecerá como el cordero cruentamente. De hecho, aquí hago un paréntesis publicitario. Hace 2 semanas publiqué un video en mi canal sobre por qué Jesús es el Cordero de Dios. Lo pongo por aquí, lo ponemos por aquí en tarjetas. Y vale la pena una cosa que ahí voy mostrando, cómo los 4 lugares de la pasión de Jesús están geográficamente vinculados al altar del templo. De manera que toda la pasión de Jesús de algún modo se cumple en el altar del templo, teológicamente hablando. Ya ahí lo pueden ver, no voy a abundar en eso. Pero vemos cómo al inicio de la vida de Jesús lo traen y lo ofrecen. Y al final de su vida, Él se ofrece en sacrificio, ¿no? De algún modo se cumple un ciclo, ¿no? Entonces aquí está abriéndose como el telón de algo que va a ocurrir durante 33 años, idealmente. Y hoy, por decir así, es el inicio de esa gran historia que se termina de cumplir con el sacrificio de Cristo, que es el verdadero rescate, ¿no? De eso se trata, yo creo, esta omisión de San Lucas. Espectacular, muy bueno. Entonces, y habría más que decir, porque de hecho, no solo, ahora me adelanto un poco a aquella pregunta, aquello de que hablabas de la Virgen, vamos a hablarlo. Vamos a hablar de eso en un rato. Pero te quiero llevar a otro lugar que está aquí a la vuelta para hablar de eso. Pero ya me adelanto una cosa, y es que uno dice la purificación de María, pero en realidad María es quien trajo la purificación, que es Cristo. Entonces, de hecho, Jesús después regresará aquí, ¿a qué? A purificar el templo, ¿no? Con la expulsión de los vendedores, le llamamos la purificación del templo. Entonces, cuando echa a los que están corrompiendo el templo, sí. Efectivamente. Entonces, todo eso ya como en semilla se está empezando a dar aquí, en ese día, con ese bebé, sin que los padres de Jesús supieran realmente lo que estaban haciendo. Ellos lo hacían, como dice aquí, para cumplir la ley de Moisés. Si te está gustando este video, quiero pedirte un favor muy grande, que escojas algunas de estas opciones que te voy a dar. En primer lugar, para todos, si te gusta, dale al like, al me gusta, porque con esto más personas van a conocer el canal. Segundo, si no estás suscrito, eso es gratis, simplemente es darle al botón suscribirse, y eso también es importantísimo para que sigamos en contacto y siempre sepas lo que voy publicando. Además, te puedes hacer miembro promotor del canal por una muy pequeña mensualidad y vas a poder tener acceso a los videos del canal con un poco de antelación, unos días antes que los demás. Pero por último también existe la opción de ser miembro premium, y con eso también vas a poder acceder a videos exclusivos para los miembros premium, que son materiales de estudio, y también vas a poder descargar cada semana un análisis bíblico que te va a ayudar a estudiar todo lo que decimos en el video semanal.
Bueno, y ahora nos hemos parado un poquitito, padre, para subir por las escaleras originales por las que subió la Sagrada Familia y para contar también algunas historias más de personajes con los que se encuentra la Sagrada Familia que también son relevantes. Sí, de hecho, se encuentran con dos personajes. Primero se nos dice que le sale al encuentro un hombre anciano llamado Simeón, que viene aquí movido por el Espíritu, dice. Entonces ya es interesante, ¿no? Nos dice que es un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Entonces, justo significa que era un cumplidor de la ley, ¿no? Esa es la palabra técnica, ¿no? Para un hombre que vivía según la ley de Moisés. Piadoso hace más una referencia a su interior, al hecho de que era un hombre realmente que amaba a Dios. Y se encuentran aquí, no sabemos el punto exacto, si aquí, allá o acá arriba, pero se encuentran y entonces este hombre se nos dice que abraza al niño, el Espíritu le revela que ese es el niño, lo abraza y hace una oración, un canto, muy breve. Dice, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Ahí termino. ¿Y por qué me quiero fijar en este canto? Tiene muchísimas cosas, pero voy a reducirme a lo esencial. Primero, es hermoso porque es este anciano que lleva toda su vida esperando la salvación, la consolación de Israel, y de repente, ahora sí se ha cumplido todas mis esperanzas, y en el fondo es Israel que ha estado esperando. Él encarna en ese sentido al pueblo, pero no solo, sino que además, ese canto es como, imagínate, un centinela, un vigilante que está toda la noche vigilando, y de repente amanece y dice, ahora mis ojos han visto la luz, dice él, ¿no? Mis ojos han visto el Salvador. Salió el sol, puedo irme en paz, ¿no? Que en el fondo está hablando de su muerte, pero es como, me voy a descansar. Y dice estas palabras, que son las que más me parece más interesantes. Dice, este niño ha sido presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, a todas las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué me fijo en esto? Porque en el fondo lo que está afirmando, y esta es una posición claramente cristiana, ¿no? Que yo hablo desde el punto de vista cristiano. Se vale, se puede. Él está afirmando una cosa muy fuerte. Está diciendo, la gloria de Israel es ser la luz de las naciones. Yo creo que estaríamos de acuerdo con afirmar esto. Estamos de acuerdo. ¿No? Pues, hasta aquí estamos de acuerdo, sí. Lo podríamos, creo que cualquier judío lo podría afirmar, y de hecho, eso viene de Isaías principalmente, ¿no? Creo yo. Ahí está afirmado, incluso en Isaías se dice, no me basta que seas mi siervo, ¿no? Sino que yo quiero que seas luz para todas las naciones. Creo que es Isaías 49, si no me equivoco. Y el punto aquí que quiero subrayar es que la afirmación cristiana aquí está en que está diciendo, este niño es la gloria de Israel porque es el que va a permitir que Israel sea luz para todas las naciones. Es decir, a través de este niño, todas las naciones serán iluminadas por el Dios de Israel. Por decirlo en palabras así muy sencillitas, la Biblia, el Dios de Israel, la fe de Israel va a llegar al mundo entero a través de este niño. Y en ese sentido, este niño es la gloria de Israel. Una vez, un sacerdote me dijo una expresión muy curiosa que me gustó. Sabemos que actualmente Israel es conocida como la Startup Nation, que significa esos proyectos innovadores tecnológicos que inician en Israel y luego llegan a todo el mundo, ¿no? Viene una gran empresa, la compra y se divulga por todo el mundo. Sí, como el Waze y como estos artefactos de alta tecnología. ¿Cuánta gente usa esos artefactos sin saber que tienen su origen en Israel, ¿no? Bueno, pues este sacerdote decía, la gran startup de Israel fue precisamente la fe judía que se convirtió a través del cristianismo en la fe del mundo, ¿no? De gran parte del mundo. Entonces, repito, desde un punto de vista cristiano, ese es como el fondo de lo que está afirmando Simeón al alegrarse de ver a este niño, ¿no?
Y luego viene otro personaje. Dice la Biblia que para cualquier casa debe haber al menos 2 testigos, y aquí son los 2 testigos. Simeón, y luego viene Ana, una mujer que dice aquí que era viuda, que hacía muchos ayunos y que era profetisa. Y entonces, ya de entrada, aquí en la entrada del templo, ya había tradición de que había alguna profetisa antes, ¿no? Un personaje, ¿no? Que era las puertas estas que tienen el nombre de esa profetisa, Hulda, ¿no? Entonces, de manera muy parecida, aquí hay una mujer que estaba aquí en el templo día y noche, dice. Y esta mujer también se encuentra con el niño. Dime tú, ¿a qué otro personaje te recuerda de la historia de Israel? Una viuda que hacía muchos ayunos y que anunciaba la redención de Jerusalén. ¿Te suena alguna mujer histórica? Me tendría que sonar, ¿cierto? Bueno, pues ya te la digo yo. Judith. Claro. Se nos dice Claro. que era una viuda que hacía muchos ayunos y que una vez muerto Holofernes, dice que anunció a los que esperaban la redención o el rescate de Jerusalén, dice así, y es la expresión que usa aquí. Entonces, de algún modo se basa como en Judith, que no quiero entrar en polémicas porque Judith, bueno, es parte del canon bíblico católico. Claro, en el Tanaj no está. Exacto, Sí. y en la Biblia según el protestantismo, pero aquí el tema no es polémico. Es un deuterocanónico. Pero claramente está inspirado en esta figura, Lucas. Y entonces, y dice que esta mujer era de la tribu de Asher. Y entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque esta mujer representa, siendo de la tribu de Asher, la tribu de Asher era en los territorios la que estaba más al norte de todos, ¿no? Prácticamente lo que es Aco, Tiro y Sidón. Es, por tanto, la representante de las tribus perdidas. Entonces, esta mujer, de algún modo, está siendo la que representa todo ese reino del norte desaparecido, que también se hace presente en acoger al niño como esa gloria de Israel. Solamente un aporte, que esto que voy a decir quizás es novedoso para mucha gente, pero hay sectores dentro del judaísmo, incluso dentro del judaísmo ortodoxo, que también cree eso del cristianismo. Que el cristianismo fue una manera que tuvo la supervisión divina de la historia en propagar el nombre de Dios ante las naciones que no lo conocían. Es decir, hay corrientes del judaísmo que ven el cristianismo como parte inseparable de la función histórica necesaria para la llegada del destino al cual la humanidad está destinada. Y de hecho, de manera conectada con esto, el mismo Jesús lo afirmó claramente ante la samaritana, le dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, de ese modo, como que se complementa, ¿no? Que el mismo Jesús admite, la salvación del mundo viene de los judíos, y Simeón va a decir, sí, a través de Jesús. Entonces, un poco estos dos elementos. Bueno, Padre Fernando, me trajo aquí a la Puerta Dorada, también conocida como la Puerta de la Misericordia, porque tengo una pregunta, y es una pregunta polémica, y es, ya la dijimos un poquito antes, la insinuamos un poquito antes, ¿cómo se explica que la Virgen María, que es la Inmaculada Concepción, sin pecado concebida, venga a ofrecer un sacrificio que se llama el sacrificio de la pecadora, Korban Hatat? ¿Cómo puede ser? Bueno, me parece una pregunta excelente, y de hecho es una pregunta bastante semejante a otra que se hicieron los primeros cristianos acerca de Jesús, y se preguntaban, ¿por qué Jesús se bautizó? Es lo mismo, o muy parecido, ¿no? Porque decían, si el bautismo era para purificarse de los pecados, ¿por qué Jesús se bautizó? Y Jesús, la respuesta que dio en el mismo evangelio, conviene que se cumpla toda justicia. Tú entenderás el contexto, ¿no? Cumplir la ley, o en este caso, cumplir los mandamientos del Señor. Algo parecido podemos decir en este caso, ¿no? Porque aquí se nos insiste 5 veces para cumplir lo estipulado por la ley de Moisés. Es decir, que podríamos simplemente decir una cosa muy sencilla. Y es lo siguiente. Por un lado, sí, la familia quiere cumplir humildemente la obediencia sin privilegios, sin decir, no, yo estoy exento de esto, yo soy Inmaculada Concepción, que hasta qué punto María podía saberlo ella misma, pero además se nos muestra su obediencia. Pero hay mucho más que esto.
Y yo quisiera hablar un poco acerca de una pregunta que hiciste antes. ¿Por qué dice de la pecadora? ¿Por qué llamar pecadora a una mujer por dar a luz? Y yo eso más bien te devuelvo a ti la pregunta y de allí quiero partir. Sí. ¿A qué se refiere esa purificación? Bueno, ahí el judaísmo se hace esta pregunta también, ¿cierto? ¿Por qué una mujer que da a luz tiene que traer un sacrificio en honor o para expiar sus pecados? El de en honor a Dios lo entendemos. Viene a dar gracias a Dios porque tuvo un hijo. Pero el otro, el de expiar sus pecados, ¿en qué momento pecó? No, ella no pecó en ningún momento desde el punto de vista moral. Y el judaísmo ofrece dos explicaciones. La primera es que en el momento del parto, y esto lo trae un midrash, que es parte de la literatura rabínica posterior, es que la mujer sufre tanto dolor en el momento del parto que en ese momento, ya sea consciente o inconscientemente, ella jura que no va a tener más hijos. Y luego hay otra explicación, que esa es la que a mí personalmente me gusta, porque en el judaísmo hay varias explicaciones siempre para un mismo caso, que es que la mujer, cuando está embarazada, siente que tiene el futuro en su interior. Y de hecho todo el mundo que ve a una mujer embarazada la ve y le dice, hoy felicidades, le cede el asiento, la trata muy bien, porque en su interior ella tiene el futuro. En el momento en el que ella da a luz, su futuro ya no está en su interior, está en la cuna. Y por tanto ella siente que ya no tiene ningún tipo de destino en este mundo, que ya cumplió lo que tenía que cumplir y que es parte del pasado, porque el futuro ahora ya está en la cuna y se tiene que hacer cargo y se tiene que desvivir por su hijo. Viene el judaísmo y dice, no, ese pensamiento instintivo que tiene la madre no es el correcto. La madre no es parte del pasado, a pesar de que haya tenido un hijo. Sigue siendo parte del presente que va a seguir concibiendo el futuro. Y por ese pensamiento, que podríamos decir hoy en día que es un poco psicoanalítico o freudiano, el judaísmo viene y dice, tiene que venir y asimilar y entender que no, que ella sigue siendo parte relevante de la historia. Esas son las dos maneras con las que el judaísmo explica o intenta justificar por qué una mujer que da a luz es, entre comillas, pecadora. Aquí hay uno que no es aplicable a la Virgen, que es el primero, según la doctrina católica de Virgen siempre. Entonces, vamos a ir más a fondo de esto. Estas dos explicaciones, efectivamente, lo que quieren explicar es sobre todo ese nombre de sacrificio de la pecadora, que no es un nombre propiamente que está en la escritura, es un nombre que la tradición le ha dado a este sacrificio. Pero en realidad, sabemos que estamos hablando sobre todo de un sacrificio de purificación por el tema también físico del parto, es decir, todo lo que tiene que ver con contacto, especialmente con la sangre, que de algún modo es lo que hay un poco detrás de muchas de las purificaciones y que era como el elemento que más hace impuro. Entonces, aquí, más que de un pecado personal, sobre todo se trata de una purificación del hecho del físico del parto. Aquí yo no hablaría tanto en si María es la Inmaculada Concepción o no, que es un tema teológico, sino del hecho del parto de María. ¿Hasta qué punto dar a luz a Jesús la pudo haber hecho impura a ella? Desde el punto de vista de la fe de cualquier cristiano, sea católico o no católico, no podemos nosotros decir que dar a luz a Jesucristo sea causa de impureza, porque lo que hemos dicho es todo lo contrario, es la pureza que viene al mundo, que viene a purificar el templo y el mundo. Entonces, en ese sentido, objetivamente hablando, María es la puerta por la cual la pureza entra al mundo, desde el punto de vista teológico. Entonces, ¿por qué te he querido traer yo a este lugar? Esta es la puerta de la misericordia, la puerta dorada, que es la puerta este. Estamos justo nosotros ahora viendo el este, que es el monte de los olivos. De la tradición cristiana de los padres de la iglesia, sí hablaron sobre el parto virginal de María. Es decir, que María tuvo un parto sin dolor, un parto que fue virginal. Y esto, ¿por qué hago énfasis? Porque cuando se habla ya no de la purificación, sino del pidior Haben, explícitamente dice que debe ser el primogénito, es decir, el que abre el seno de su madre. Eso es una referencia anatómica. Y de hecho, y abro paréntesis, si una mujer tuvo un aborto, ya sea natural o no, ya no hay pidión Haben. O sea, ya no se tiene que hacer pidión Haben. Y si no me equivoco, tú me corregirás, incluso si el parto del primogénito fue por cesárea, correcto, tampoco, no hay pidión Haben. porque no abrió
Correcto. Pero eso. Si es un parto no natural, como por ejemplo cesárea, no hay pidionaven tampoco. Entonces, ¿por qué te quiero traer a esta puerta a hablar de estos temas? Porque hay una profecía de Ezequiel, habla de la puerta este del templo. Dice la profecía, esta puerta permanecerá cerrada porque por ella ha pasado el Señor. Y de hecho, es un dato curioso histórico, actualmente esta puerta además está cerrada, cosa que tiene una conexión curiosa con la profecía de Ezequiel. Los padres de la iglesia leyeron en esa profecía no solamente algo respecto a estas piedras, sino respecto de María. Físicamente hablando, ella dio a luz la luz del mundo, y en ese sentido Jesús nació como un rayo de luz, decían ellos, como un rayo de luz que atraviesa un cristal limpísimo, una imagen poética, pero justamente aquí también hablábamos de que aquí Jesús fue llamado luz para iluminar a las naciones. Y de hecho, la puerta este hace referencia a la luz, porque es de aquí de donde sale el sol. Todo. Correcto. Entonces, de algún modo, se juntan todos esos elementos para decir que en realidad aquí, más que fijarnos en la Inmaculada Concepción y todo este tema, estamos hablando acerca del parto de María, que incluso si el parto fue un parto virginal, y por el hecho de que haya sido el mismo Jesucristo, da luz, no podía ser causa de impureza de él, sino más bien estamos hablando de por lo que dije al inicio, un cumplimiento humilde de la ley, porque Jesús nació bajo la ley, y desde el primer momento de su vida está completamente envuelta en el cumplimiento de la Torá. A mí, yo quiero para acotar, me parece impresionante toda esta explicación. De hecho, cuando quedamos para hablar de este tema, una de las cosas que le dije al padre Fernando es, yo quiero hacer esta pregunta porque es una pregunta que me intriga. A mí muchas veces la gente que me sigue en mi canal me dice, Ariel, ¿pero tú crees que este pasaje es histórico? ¿Pero tú crees que esto pasó? ¿Pero tú de verdad crees que esto fue así? Yo siempre digo, miren, hay muchos pasajes que seguro son históricos dentro del Nuevo Testamento, yo hablo ahora desde el punto de vista de historiador, pero los que seguro son históricos, 100%, son aquellos que podrían haber puesto en un aprieto a la iglesia posterior. Porque tranquilamente podrían no haber hecho mención a este acontecimiento y entonces no habríamos hecho esta pregunta. Tranquilamente podrían no haber hecho mención al bautismo de Jesús y entonces no tendríamos el problema teológico de por qué Jesús se bautiza. Es decir, aquellos acontecimientos que narran eventos como este, como el bautismo, que ponen, entre comillas, un poco en un aprieto teológico a la iglesia. Que no juegan a favor del argumento. No juegan a favor de la teología, seguro que son históricos. Como por ejemplo este, del cual estamos tratando hoy, que es el 2 de febrero, el día de la presentación de Jesús en el templo, conforme a todas las tradiciones judías y conforme al cumplimiento de toda la Torá. Ariel, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar, realmente ha sido sumamente interesante. De verdad ha sido muy, muy interesante, Padre Fernando, de verdad, muchísimas gracias, que se repita. Con más frecuencia. Amén. Durante mi larga vida he esperado tu llegada. A mí no me llena nada, solo anhelo tu venida. Yo sé que tú no defraudas, siempre cumples tus promesas, que en mi alma están impresas, porque yo sé que me amas. Siento en mí fuerte tu abrazo, me apresuro a ir a tu encuentro y emocionado me adentro y tomo al niño en mis brazos. Oh Señor, ahora te veo.
El servirte no fue en vano. Todo ha valido la pena. Mi existencia ahora es plena. Pongo mi vida en tus manos. Porque hoy brilla la esperanza. Ya llegó la salvación y toda la creación cantará tus alabanzas. Israel brilla de gloria y el mundo entero ilumina. Jesús, presencia divina, llegó a transformar la historia.